Bueno, aquí estamos en una imagen de toda la zona de las Islas Deltarias. Esta parte que pertenece al final de la planicie intermareal, y aquí están las zonas más o menos urbanizadas de Tigre y San Fernando. De Tigre y Escobar. Escobar es por aquí. Las zonas bajas, estamos en planicie intermareal. En todo este sector el suelo tiene un promedio de 80 centímetros sobre el nivel del mar. Todo lo que tengan más se ha resuelto merced a rellenos de esas famosas cavas criminales. Bueno, aquí tenemos en esta franja un poco más oscura la salida del aliviador del Reconquista. Toda esta margen de edificaciones blancas son las márgenes mismas del río Luján. El río Luján va por aquí, por aquí. Y aquí tenemos el río Luján viniendo del brazo interdeltario para desembocar a la planicie intermareal. Este es el Paraná de las Palmas y aquí tenemos los cursos de agua, Canalarias, Caraguatá, Carapachay, Sarmiento, vinculación. Esta es la vinculación. Y aquí está la propuesta de un eje, está la línea amarilla, que arrancaría en Campana y terminaría en el extremo del frente estuarial. Es una línea exacta de 50 kilómetros, en línea recta. Propongo, para dar alguna respuesta a los requerimientos que hasta el año pasado venía haciendo el intendente Amieiro de San Fernando y que estaba gestionando en el PROSAP un crédito en el Banco Interamericano de Desarrollo, que me tocó en suerte el año pasado pararlo, con unas denuncias que hice directamente en la oficina de anticorrupción que existe en la oficina del Banco Interamericano en Washington. Y entonces, como advierto que ellos quieren generar caminos en este sentido, norte-sur, la propuesta mía viene exactamente en el otro sentido. Oeste-noroeste, este-sudeste. Y al mismo tiempo que se generan los terraplenes apropiados para fundar camino, que deberá ser una obra que el día de mañana, no tengo la menor duda, va a tener una relevancia importantísima, porque va a ser la forma más simple de conectar todo el sistema vial costanero con los puentes de Zárate, Brazo Largo. Aquí tendríamos una opción muy simple que pasa todo encima de humedales, pero no interrumpe las dinámicas horizontales propias de esos humedales, como si los interrumpían las propuestas que el intendente Amieiro, a través del PROSAP, hacía para esta zona de San Fernando. Al mismo tiempo, este camino serviría para cortar más o menos al medio, a unos 4 kilómetros del río Luján, las aguas del Canal Arias. Ahí tendríamos la reducción del curso del Canal Arias, la reducción del Caraguatá, del Sarmiento, del Vinculación, y allí tendríamos algún sistema de esclusas que nos permitiera estudiar la dinámica de esos cuerpos de agua que reconocen en ascensos de las mareas y en descensos direcciones contrarias. O sea, son cursos de agua que no siempre marchan en la misma dirección. Si tuviéramos que procurar la mayor eficiencia de las aguas que entonces circularían por el Luján, sería muy importante tener alguna opción a reducir la comunicación que se da en esos cursos de agua entre el norte, que la comunica directamente al Paraná de las Palmas, y el tramo sur, que lo comunica al río Luján. Esta es una propuesta que no se la hice en esa oportunidad a Massa, aunque sí le propuse cerrar estos tributarios del Paraná de las Palmas en la misma boca de salida al Luján. Para hacer la experiencia esa en 48 horas, la propuesta es muy simple: clavar unos pilotes en estos tributarios y tener preparados unos paneles que en cuestión de horas se colocarían, previo un cartel notificando que el día lunes, por ejemplo, a las 8 de la mañana,
el canal Arias va a estar cerrado al tránsito de todo tipo de vehículos por 48 horas. Bueno, entonces cerramos el Arias y vemos qué pasa con el aliviador. Si tenemos una respuesta del aliviador y del propio Luján, ya tenemos para sentirnos contentos de que vale entonces sí la pena hacer la prueba de cerrar el Caraguatá y después así con los que siguen. Bueno, todo esto yo propongo que en el control de estas experiencias esté una persona tan seria como la doctora Agnès Patterson, a cargo de todas las cátedras de investigación y de hidráulica de la Universidad de Buenos Aires, acompañada con algunos de los representantes de mayor calibre del Instituto Nacional del Agua, que es el único instituto al que le atribuyo seriedad, porque ni la Autoridad del Agua ni la Dirección de Hidráulica están en condiciones de hacer trabajos de modelización física, que van a ser en este caso en escala 1 en 1, sino estos otros institutos que tienen investigadores con otra experiencia de muchos años. Entonces yo sugeriría que estén los dos, la doctora Agnès Patterson y algún representante del Instituto Nacional del Agua. Bueno, yo creo que con esto la preocupación... vos me pedías, Pablo, que dé una explicación de por qué motivos estos tributarios urbanos del oeste llegaron a esta condición de estar soberanamente muertos. Todos los tributarios urbanos, todos, sin excepción, desde Reconquista hasta el Riachuelo, han sufrido rectificaciones de cursos. Por lo tanto, eliminados sus meandros. Rellenos de las riberas, con tablestacados y terraplenes. Por lo tanto, las transferencias de las energías convectivas que los esteros y los bañados aledaños regalaban a las sangrías mayores quedaron interrumpidos. Las energías convectivas no son gravitacionales, son aquellas que a través del Sol vienen capturadas por las áreas aledañas a los grandes cursos y transferidas por estas costas blandas y bordes lábiles a las sangrías mayores, en donde el hombre mete mano, canaliza, rectifica, tapa bañado o rellena bañados, elimina costas blandas y bordes lábiles. Se acaban las energías convectivas y esos cursos de agua mueren. No tienen alternativa de fluir porque en planicies de 4 milímetros de pendiente por kilómetro no existe energía gravitacional alguna. Ahora, antes de salir, un comentario que me viene a la mente ahora. Toda la cuenca del río Luján fue estudiada desde el 2005 al 2007 por el Instituto Nacional del Agua en el estudio de hidrología más serio que conoce la provincia, aun cuando no el de mayor resolución, pero sí el más serio y el de mayor envergadura, que fue costeado, no financiado, costeado por el Estado italiano. Ese estudio está publicado en el 2007 y muestra una gran aproximación de lo que son las dinámicas del Luján hasta la ruta 8, hasta el cruce de la autopista de la ruta 8, que es donde el río Luján entra en el brazo interdeltario, que ya corresponde a planicie intermareal, y que a la altura de Celaya ya tiene en este punto de aquí, aquí ya tiene 7 milímetros y medio de pendiente por kilómetro. Desde aquí hasta aquí hay 7 milímetros y medio de pendiente por kilómetro. De aquí a aquí hay 4 milímetros de pendiente por kilómetro. Entonces, este último tramo, que ya es planicie intermareal y brazos interdeltarios, ahí también el estudio nacional del agua, el estudio de este instituto, también fracasa. Bueno, el señor Scioli, para darle siempre tiempo a sus queridos amigos, la gente de IDICO, la gente de Consultatio, a los hermanitos Schwartz, bueno, todos los que son amigos de Scioli, para ganar tiempo, él propone destinar 5 millones de pesos para hacer un nuevo estudio de hidrología de la cuenca del Luján, sin
aplicar ninguna atención especial al tema de brazos interdeltarios y planicies intermareales, que es donde todos estos modelos matemáticos fracasan. Sin embargo, con eso, el señor Scioli se toma un año para llamar a licitación, para presentar los trabajos, para elegir al ganador, después otro año para que el ganador presente el trabajo, después otro año para que esas propuestas sean analizadas. Bueno, como mínimo se gana Scioli para sus amigos 3 años. Tira 3 millones de pesos y deja de reconocer que el estudio de hidrología más importante hecho en la provincia de Buenos Aires ya existe, tiene nombre, fue hecho por el principal instituto de investigación de agua de la República Argentina, el INA, y el señor Scioli no le da ningún crédito. Quiere hacer otro más. El único motivo de este señor caradura, aunque sea nuestro gobernador, es ganar tiempo, 3 años más, tirar 5 millones de pesitos para que sus amigos sigan haciendo más crímenes. Bueno, ahora vamos al estuario. Bueno, habíamos hablado de la importancia de devolverle el curso del Luján a todos los tributarios del oeste muertos y a los cursos de agua del área, Caraotá, Carapachay, Sarmiento, Vinculación, volverlos a las aguas del Paraná, Las Palmas, y al capitán Urión y San Antonio redireccionarlo para que vayan a reponer las energías del canal del corredor natural de flujos costaneros. Esto que muestra aquí la imagen. Corredor natural de flujos costaneros, y el vinculación, en lugar de salir por aquí, por el Luján, que salga por aquí. Esta es la unión del Capitán, del Urión y del San Antonio. Aquí estamos viendo estelas de polución que quedan muy detenidas en esta zona de la costa de San Isidro, justamente por falta de flujos. Aquí no hay flujos, entonces, en ausencia de estas dinámicas, la deriva litoral manda todo para arriba, lo amontona, y en lugar de tener 150, 180 metros, esto tiene 4 kilómetros de ancho de aguas con polución plena. Es la misma imagen del Vinculación, del Urión San Antonio, y buscando a reponer las energías del canal natural de flujos costaneros estuariales. Esta propuesta de la importancia del canal natural de flujos costaneros ya la hacía la consultora británica Halcrow en 1967. Aquí vemos un gráfico mostrando las 3 opciones para el diseño del Emilio Mitre. El esquema 1, que fue el que finalmente se eligió, el esquema 2, que venía del Paraná de Las Palmas al puerto de Buenos Aires, y el esquema 3, que llegaba al puerto de Buenos Aires ocupando el lugar del canal natural de flujos costaneros. Imagínense, si esta propuesta fuera hecha por este flaco, ya lo habían encerrado hace rato. Imagínense lo que sería ver pasar barcos de 120.000 toneladas a 500 metros del puerto de Olivos. Barcos de 220 metros de eslora navegando al alcance de una mano, en lugares donde hoy hay 50 centímetros de agua. Miren lo que cambió la situación del estuario en 50 años. Keir Halcrow, una de las principales consultoras hidráulicas del planeta, proponía, en el lugar donde alguna vez figuró el corredor natural de flujos costaneros, hacer ahí el Emilio Mitre. Bueno, la importancia del corredor natural de flujos costaneros no es para la circulación de las embarcaciones, sino para la circulación de nuestras miserias, que de hecho, en cargas desplazadas, son mucho más miles de toneladas que las que nosotros movemos en granos. Si nosotros calculáramos las miserias que navegan por el estuario, todos los barcos de ultramar se quedan chicos.
Así que en algún momento, aunque no tengan una entidad física con una obra muerta por encima del nivel de las aguas, tenemos que ser capaces de estimar cuánto representan nuestras miserias. Bueno, estas imágenes entonces sean útiles para ver qué crédito le daba la propia consultora Halcrow al corredor natural de flujos costaneros. El crédito que yo le doy no es el de tránsito de grandes embarcaciones de ultramar, sino para el tránsito de nuestras miserias y para poner coto a la deriva litoral, que nunca debería superar el ancho de 150 a 180 metros y que hoy, de hecho, de Núñez hacia el norte alcanza a superar los 3-4 kilómetros de ancho. Vayamos entonces ahora a la siguiente propuesta. Ya que hemos aclarado que las aguas del Luján tienen que ser para los tributarios urbanos del Oestre Muerto y que las aguas del San Antonio, Urión y Capitán tienen que ser para reponer las energías del Canal Natural Costanero. Ahora veamos lo que pasa a la salida del Paraná de Las Palmas, en lo que hoy se da en llamar el canal Emilio Mitre, y por donde transita la mayor parte del comercio internacional. Aquí tenemos una imagen de principios del siglo 1914, mostrando la salida del Paraná Miní, que luego se tapó hace 50 años, un barco se hundió en la boca y hoy está la boca en un 90% tapada. La boca del Paraná de Las Palmas, que era esta, una antigua boca que reconocía mayor profundidad que esta que viene al sur, pero ya a principios de siglo, nuestros ingenieros hidráulicos eligieron favorecer esta boca. Entonces, obraron una serie de canalizaciones que modificaron este corredor superior de flujo de salida del Paraná de Las Palmas, quedó el inferior, que también hoy quedó muerto, y a esta boca hoy la llaman la boca falsa, el brazo falso del Paraná de Las Palmas. Y aquí hay un arroyito que se llama Las Víboras, que estaba por aquí, que en este plano tan antiguo todavía ni siquiera figura. Bueno, evitaron diseñar el canal Emilio Mitre siguiendo alguno de las salidas naturales. Tomaron un arroyito, Las Víboras, lo ensancharon, lo dirigieron en forma recta, como mostraba la imagen anterior, y así es que hoy tenemos un canal Emilio Mitre que no responde a ninguna de las salidas naturales que siempre tuvo el Paraná de Las Palmas. O sea, la decisión de por dónde salen nuestros cursos de agua también la toma el Imperio Británico. Son ellos los que han decidido por dónde van nuestros canales. Y nosotros los contratamos y les pagamos para eso. Ahora, en ningún momento se le pidió a Halcrow, después de 50 años, que hiciera un balance de las cosas buenas y de las cosas malas que tuvo ese diseño para el que nosotros lo contratamos. Y creo que si no lo hacen, en algún momento va a ser este flaco el que les va a pasar una pequeña factura de una autocrítica que nunca hicieron. Aquí volvemos a este mismo planteo originario de Halcrow, mostrando qué es lo que ha ocurrido con esta misma zona que estábamos viendo hoy en el proyecto original de Halcrow. Este fue el canal que se eligió, este quedó desechado y este no solo desechado, sino muerto. Acá ya ellos dirigían del San Antonio la energía para que favoreciera los flujos del Canal Natural Costanero. Esa es una lección que no es invento mío, sino del propio Halcrow hace 50 años. Pero ¿qué pasó con este tramo del Emilio Mitre? El proyecto Halcrow estimaba generar
la canalización con una draga de corte, porque las hay de arrastre, que cargan en la bodega los barros, que luego los llevan a una distancia X y los vuelcan allí, o las dragas de corte, que con una herramienta de corte precisamente, a través de unas cañerías que salen por una de sus márgenes del buque, refulan, o sea, envían esos cortes del fondo sedimentario hacia una de las márgenes. En este caso, la margen elegida para refular los barros de esta enorme obranza eran los bordes del este-noreste del canal Emilio Mitre. Esos primeros 15 kilómetros de salida que siguen al frente del Tario hoy reconocen en no menos de 7, 8, 10 kilómetros profundidades que apenas superan los 10 centímetros abajo del pelo de agua. O sea que si tenemos una carta con batimetrías del área, vamos a advertir que todo el Banco de las Palmas hoy reconoce una alteración importantísima, casi se diría una divisoria de aguas, creada por todas esas obranzas de los refulados del Emilio Mitre que fueron a parar al este-noreste del canal. Por allí no es posible pasar sino con un kayak a remo, pero ningún velero con más de 30 centímetros de calado puede pasar por ahí. Hasta una tabla de windsurf queda varada si pretende pasar por ahí. Y estamos hablando de 7, 8, 10 kilómetros. El primer cruce para veleros que hay en la línea de refulados del Emilio Mitre recién está a 14,5 kilómetros del frente del Tario. Han hecho un cruce. Después de ahí, hasta la zona que está frente a Dársena, no hay ningún cruce. De hecho, entonces, tenemos, no por decisión de este señor, sino por decisión de Halcro, tomada hace 15 años, aprobado por el gobierno nacional, una modificación importantísima en el perfil sumergido del estuario que determina un área peninsular que, si le sumamos las áreas de vuelco de los dos emisarios propuestos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Matanza-Riachuelo, con sus respectivas sedimentaciones, que en menos de 10 años la vamos a tener bien a la vista, ahí se va a conformar un área peninsular de aproximadamente 1000 metros de ancho y 40 kilómetros de largo. Esa área peninsular tan original no depende de que la señalemos, porque ya está. No es una cosa que la tengamos que señalar o dejar de señalar, ya está. Nadie puede atravesar el río por esos lugares, salvo por esa estrecha abertura que está en el kilómetro 14,5, porque si no, el que quiere ir a la Barra de San Juan, a Vela, el que quiere ir a Carmelo, tiene que pasar por ahí, o si no, dar toda una vuelta por el canal que va a Colonia, por donde van a los alíscafos. ¿Qué pasa si consideramos que esa área peninsular puede ser una opción de lujo para fundar allí las nuevas áreas portuarias que Buenos Aires ya no acepta más, porque los dragados permanentes que exige el puerto de Buenos Aires ya no saben dónde arrojar esos barros dragados sin generar situaciones más críticas aún en todas las zonas vecinas a las riberas, cuyos flujos están en estados catatónicos, y aprovechando esas áreas, empezar a plantear el traslado del puerto de Buenos Aires, puerto de pasajeros, porque el puerto de cargas, los puertos de carga que tenemos desde antes de Campana Zárate hasta el puerto de Lima y después hasta pasando Ramallo, son extraordinarios. Hay un solo puerto de Murchison y de una empresa brasilera asociada a Murchison, que ese solo tiene 3 veces más superficie que todo el puerto de Buenos Aires, 600 hectáreas. Y él solo tiene capacidad para mover el 50% de todos los contenedores del país. Sin embargo, tenemos unos queridos políticos que son los dueños del negocio de los puertos. Y entonces, no pregunten quién es el que maneja las decisiones
de los puertos de carga de contenedores del Dock Sud. ¿Y por qué? Hasta que no empezaron a entrar barcos metaneros de 250 metros de eslora, ¿por qué motivos estaba prohibido ingresar con barcos de más de 210, 220 metros de eslora? Pregúntenle a Aníbal Fernández qué argumentos daba él para prohibir el ingreso de barcos mayores, que por cierto podían traer cargas fenomenales a esos puertos extraordinarios que hay en el Paraná de Las Palmas, todos puertos privados, pero de una eficiencia asombrosa. Todas las hojas salen de allí, no de los puertos públicos. El único puerto público que tuvieron 25 o 30 años para hacerlo, en la provincia de Entre Ríos, fue el que el año pasado dio la noticia de que se le hundió un muelle y cuando parecía que por primera vez, después de 30 años, el puerto iba a funcionar, desapareció el puerto. Así que puertos de carga y descarga de lo que se quiera, de carga sólida, de grano, los hay de la calidad y cantidad que se quiera. No hay ninguna necesidad de que el puerto de Buenos Aires siga siendo un puerto de carga y descarga de mercaderías. Sí tiene sentido para cabotaje de lanchas que van al Uruguay y para pasajeros, ya digo, proponer un puerto de pasajeros en el beril este del Emilio Mitre, que tendría que estar conectado vía túneles subterráneos al final de ese camino que había propuesto desde el frente del Tario hasta Campana, por el medio de la zona de las islas. Llegado a ese frente, hay que sumergir ese camino, desviarlo al este-noreste, cruzar por abajo del Emilio Mitre y salir directamente a una nueva área de puerto, de aeropuertos, que ahí podemos tener pistas cruzadas para descender con cualquier dirección de vientos. Y más allá de eso, una zona balnearia como nunca la ciudad de Buenos Aires tuvo desde la época primera de la colonia. Esa área peninsular tiene un par de requerimientos que son los que fundan dispersiones. Y esas dispersiones tienen todo el crédito por el lado sudoeste del Paraná de Las Palmas y por el lado noreste del Barca Grande, que es un curso de agua no solo de caudal importantísimo, sino con una limpieza de agua, que el día que un porteño se bañe en esas aguas, Punta del Este no le va a hacer competencia, porque lo va a tener a 15 kilómetros de su casa, con aguas extraordinarias. El Barca Grande hoy es reserva ictícola mundial. Es un lugar que es una bendición. Es un lugar que conserva el paisaje y las aguas con la misma calidad que cuando llegó Sebastián Gaboto al estuario. Entonces, tener 14 millones de habitantes, acceso a 15 kilómetros de costa balnearia, con las mejores aguas que nadie jamás se imaginó, es una propuesta que le cae a cualquier político a gusto. Lo que cualquiera hubiera deseado haberla hecho ellos. Bueno, le toca a un flaco apestoso hablar de esta propuesta. Nuevo puerto, nuevo aeropuerto y nuevas áreas balnearias que ya tienen consolidado soporte sumergido a 10 o 15 centímetros de aflorar. No es una idea loca, porque si de hecho en la planicie intermareal, que no estamos 15 centímetros abajo del nivel del río, sino 80 centímetros, están haciendo esas inversiones impresionantes a costa de los crímenes hidrogeológicos, de arruinar todos los acuíferos de agua dulce. Acá no hay necesidad de nada de eso, porque solo con darle a los corredores de los pozos del Barca Grande, que se llaman los tránsitos que hace el Barca Grande una vez que escapa a la zona deltaria, solo con la canalización del Barca Grande para que vaya reorientado a barrer la cara noreste de esa zona peninsular, solo con eso
Ya tenemos barros para dragar y conformar suelo consolidado para el nuevo aeropuerto, para el nuevo puerto y para el nuevo balneario. Ahí no tenemos necesidad de imaginar ningún crimen hidrogeológico. Ahí no tenemos necesidad de imaginar ningún conflicto con el Tratado del Río de la Plata por desvío de flujos, sino que al contrario, después de 35 años de firmado ese tratado, estaríamos demostrando que le prestamos un poquito de atención al tema flujos que nunca en 35 años en ese tratado, ni fuera de ese tratado, se le prestó la más mínima atención. Acción. Hoy veíamos en una carta de 1914 la antigua salida del Paraná de Las Palmas por este sector, Después aquí se conformó un gran banco que llaman los Bajos del Temor y otra salida un poco más al sur que es esta. Finalmente, esta la llaman la Boca Falsa. Y por aquí es donde se terminaron desviando el curso del Paraná de Las Palmas, de acuerdo al proyecto de Halcrow, ¿no? Es esta línea de acá. Tomaron el arroyo Las Víboras, lo ensancharon y por acá sale ahora el Paraná de Las Palmas. Toda esta zona blanca que está aquí, que dice áreas portuarias, aquí están los actuales refulados que se hicieron del canal Emilio Mitre que fueron volcados a este sector. Que si bien no están consolidadas como áreas que han aflorado, vuelvo a repetir, son áreas que están a 10, 15 centímetros de profundidad y de hecho en algunos lugares cercanos a la frente del Cario ya han aflorado. Luego tenemos aquí el Barca Grande, que es el otro curso de agua que como gran agente de dispersión de nuestras miserias necesitamos que concurra al barrido de estas áreas peninsulares, que vuelvo a repetir, hasta este punto están medianamente consolidadas en esos barros refulados al este de la canalización. Por lo tanto, consolidar estas áreas va a depender de las tareas de mantenimiento del Emilio Mitre, que estaban originalmente planteadas en 34 pies, después se llevaron a 36 pies, después lo llevaron a 40 pies, y ya están imaginando llevarlo a 42 pies. Todos esos barros tienen que ir, si vuelven a usar la draga de corte que se perdió, porque Jean Denul, la empresa concesionaria junto con EMEPA, que es el brazo oculto del Partido Radical, que son los que manejan el 50% de lo que es hidrovía, ellos mandaron hace 7 años a hacer una changa a Centroamérica, la draga de corte, que era la que estaba aplicada a cumplir con el contrato y con el plan Halcrow, que era refular barros al este del canal Emilio Mitre. Se les quema la draga, nunca más la reponen. El Estado Nacional les da prestada una vieja draga de arrastre, con su panza va recogiendo barros del fondo, y luego los vuelca en el kilómetro 26, por aquí abajo, al sur oeste del canal de acceso, están volcando los barros dragados en el Emilio Mitre con la draga de arrastre del Estado Nacional, habiendo dejado de cumplir con lo pactado o lo pautado en el plan Halcrow, que era refular al este. En algún momento van a tener que volver a hacerlo. El argumento fue de que no tenían dinero
a pesar de que están cobrando el metro cúbico de refulados a precios muy superiores a los que se cobran en otras latitudes, dicen no tener dinero. Sin embargo, EMEPA, que tiene el 50% de hidrovía, tiene dinero para haber levantado esas dos torres fenomenales en la calle Viamonte, en Puerto Madero, al lado del Yacht Club Argentino. Que le pregunten al señor Romero para quién trabaja él, y que le pregunten a nuestro querido Ricardo Alfonsín hijo, qué es EMEPA para el Partido Radical. De hecho, el Tratado del Río de la Plata está en manos de los radicales. Todo lo que es balizamiento, mantenimiento de boya, todo Partido Radical. También hay lobbies en los mundos políticos, y entonces hay territorios que ya tienen dueños. El Río de la Plata es del Partido Radical. Pero no sería problema que sea alguien el dueño. Lo triste es que ninguno estudia cómo se manejan las dinámicas en el estuario. Hay un artículo, no me acuerdo si es el sexto del Tratado del Río de la Plata, que creo que le dedica 2 líneas al tema dinámicas del Río de la Plata. Ya tiene 35 años. En 35 años podrían haber gastado lo que cuesta uno de los pisos de esas 2 torres, ¿no es cierto? Sin embargo, ni repusieron la draga de corte, ni dedicaron 5 centavos a estudiar las dinámicas del estuario después de 40 años de haber comenzado las obranzas. Yo creo que ya merece hacer un balance de lo que se proyectó, de lo que sobró, de lo que se dejó de obrar, las cosas buenas, las cosas malas. Prospectivar. Lo que está haciendo este flaco, sin subsidio del Partido Radical, ni de MEPA, ni de nadie, lo tendrían que haber hecho ellos. Y a mí me toca hacerlo porque es una cosa elemental, que alguien lo diga. Bueno, más allá de todas estas historias, de los intereses de unos y otros, nadie ha estudiado el cumplimiento del plan Hargrove. Nadie ha requerido la reposición de la draga de corte. Nadie ha advertido qué significación tiene para la dinámica del estuario esos refulados obrados durante más de 30 años al este-noreste del canal. Y supongo que ya es hora de que alguien lo haga. Y de hecho lo estoy haciendo sin cobrar nada. Y si imagino una propuesta con apoyo en esos refulados, no estoy cobrando ni pidiendo la atención de nadie, simplemente lo estoy expresando, y que lo quiera mirar, que lo mire. Pero de hecho advierto que son áreas de tanta importancia como que dan lugar a fundar un nuevo puerto de pasajeros para Buenos Aires, un nuevo aeropuerto con pistas cruzadas a los 4 vientos, y un área balnearia de no menos de 15 kilómetros con las aguas más limpias que nadie alcanzaría a imaginar, las del Barca Grande. Reorientar el Barca Grande, que quedó sumido luego de transitar por los llamados pozos del Barca Grande, que es una canalización natural que alcanza cercanías a los 8 metros de profundidad con gran caudal, pero después se pierde en el banco de Las Palmas. Reorientarlo para que vaya barriendo la ribera este-noreste de esa área peninsular, que falta muy poco para que aflore, permitiría tener entonces un área peninsular de no menos de 25 kilómetros barrida por 2 grandes corredores de flujo, como son al sudoeste el Paraná de Las Palmas, al este-noreste el Barca Grande, asegurando que todas las miserias o lo que fuere que vayan a parar a esas áreas peninsulares va a tener la debida dispersión. Recursos de dispersión que no existen ni por asomo en otro lugar a 100 kilómetros a la redonda de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que se ha hecho en el SEAMSE, todo lo que se pretende hacer con rellenos sanitarios y qué sé yo, que se tiran de los pelos porque todos los vecinos lo rechazan, comparado con esto, son infiernos.